Vale, bueno. Doctora Cruz Prado, de la Universidad de La Salle de Costa Rica, muchas gracias por estar en este espacio, por regalarme unos minuticos de su valioso tiempo. Las preguntas son tres, son básicas. Primero, sobre la apuesta que desde complejidad se puede pensar en este sistema blended o de presencialidad digital. ¿Cuál es su opinión, digamos, respecto al camino a seguir en esta época de educación con alternancia o blended? Vamos a ver. Bueno, a mí me parece primero que la apuesta por los entornos virtuales es una apuesta absolutamente necesaria. ¿Por qué? Porque estamos en una época de redes, en una sociedad líquida en redes, y justamente esto permite quebrar un poquito la solidez de nuestros sistemas. Es que es muy interesante cuando Bauman habla de la sociedad líquida. Y entonces entra uno en una contradicción muy grande porque los estudiantes están en esa sociedad líquida, están en las redes sociales, están en las discotecas, están en todas partes con esa sociedad líquida y entran al colegio o a la escuela y entran ¡wow! A la sociedad sólida. Y A ahí lo hay un tradicional. cruce, sí, ahí hay un cruce terrible. Y eso viene pasando hace mucho tiempo. O sea, incluso desde mis estudios, que eso fue hace como 40 años, ya nosotros íbamos a las discos y a otras cosas y los profes seguían como dando clases en el siglo XIX, ¿verdad? Incluso en aquel tiempo con el pizarrón. Entonces, yo creo, y todo ha avanzado tan rápidamente en la parte tecnológica y cibernética, y los millennials, por ejemplo, ya nacen con ese chip incorporado y ellos dependen de las redes y trabajan a través de las redes. Entonces, a mí me parece que es absolutamente indispensable que todo nuestro trabajo de aprendizaje lo hagamos a través de las redes. Ahora, ahí es donde para mí está el problema. El problema es, y es un problema realmente complejo y complicado. ¿Por qué es complejo? Porque mira, yo oigo a todo el mundo hablar, a los que se dicen expertos, hablan de la ubicuidad que se logra con estos medios, de que hay multidimensionalidad. Ok, perfecto. ¿Cómo se incorpora eso en los procesos de aprendizaje? Porque una cosa es el discurso diciendo esas cosas y otra es cómo hago yo mis trabajos. Bueno, mis trabajos lo que están haciendo los profesores es agarrando lo presencial y metiéndolo en lo, en lo virtual, utilizando una serie de herramientas. Sí, Punto. como copiar y Entonces, pegar. copiar y pegar y entonces que el PAL les sirve mucho porque da para esto, que Genially tiene tantas aplicaciones, esa aplicación tiene tantas herramientas. Ok, pero entonces seguimos exactamente en lo mismo, Juan Manuel. Seguimos en la enseñanza. O sea, tengo un contenido y uso un montón de herramientas. Ahora, esas herramientas en función de qué están. Si las usamos así, están en función del contenido. Y esas herramientas tienen que estar en función de los interlocutores. Y la ubicuidad, la multidimensionalidad, la multireferencialidad, eso se da en el aprendizaje. Pero esos elementos no los estamos tomando en cuenta ni se está investigando. Perdón, no voy a ser tan arrogante. Puede ser que haya investigaciones, yo no las conozco. Porque investigar esos aspectos implica también un poco preguntarse por la semiótica tradicional que conocemos. Nosotros conocemos una semiótica donde hay un signo compuesto por un, por un, por una parte material y por un significante que es la parte material del signo, lo que se ve, lo que se toca, lo que se escucha, y una parte del signo que es el significado. ¿Qué significa un árbol para un ecologista o para un dueño de árboles que vende madera o para una persona que necesita madera para construir? El significado es totalmente diferente. Hay significante y significado, forman el signo. Pero ¿qué pasa en lo virtual? Con una multireferencialidad.
con una multidimensionalidad. Sucede lo mismo. Sí, es No más sé. difícil para el educador, para el maestro identificar el contexto en una virtualidad. Ah, bueno, y entonces, esos son de los problemas que yo me planteo. O sea, yo le apuesto totalmente porque la gente con la que trabajamos y la gente joven están en eso y estamos en eso. Nosotros somos migrantes, pero tenemos que estar en eso, no podemos permanecer en lo otro. Es como estaba antes la educación, o sea, en el siglo XIX. Bueno, yo creo que sigue estando en el siglo XIX y estamos en el XXI. Entonces, mi apuesta es sí, pero ojo, la mediación pedagógica que trabajaron tanto Daniel y Francisco, lo trabajaron en función de textos, no lo trabajaron en función de entornos virtuales. Eso hay que investigarlo. ¿Cómo se hace esa mediación en entornos virtuales? Hay que estar pendiente esa tarea. Bueno, Otra cosa que quiero sí. agregarte a esta parte es que hay gente que dice, bueno, sí, pero entonces esto es maravilloso porque es súper democrático. Otros dicen, no, pero no, no es maravilloso, es malísimo porque no nos podemos tocar, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay que hacer un balance. Primero, aclarar que no es democrático, porque todas las redes son dueños los Estados Unidos. Y ahora TikTok, esa que está famosísima, la están quitando. Es la única red que pertenece a otro país, a China. Y la prohibieron. O sea que en el momento que ellos quieran hacer plum con YouTube, con todo, hacen plum con YouTube y con todo. De hecho, hay un video reciente en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales, que te lo recomiendo, pero enfáticamente, porque es gente de Pinterest, de YouTube, de Instagram, de Google, trabajadores de ahí que han renunciado por la utilización que hacen de nosotros. Porque nosotros en las redes somos el producto. Lo que venden esas redes es a nosotros, Sí, nuestros ¿verdad? datos, nuestra Entonces, información, los gustos. claro, entonces nosotros decimos, uy, no, nos llegan todos los anuncios de lo que nos venden. No, 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 no nos venden a nosotros Nosotros. y nos ponen para cobrar. Primero hay que cuestionar eso, pero también hay que ser claros en que sí, que efectivamente se ha democratizado, aunque sea dueño solo un país, bueno, ahora dos, esa información la manejan ellos absolutamente, pues nos permite a nosotros comunicarnos como estamos haciéndolo ahora. Entonces, es paradójico, pero eso es así. Hay que reconocer también que ha democratizado la información. Digamos En que de esa cierta democratización, forma hay crisis, digamos, en ese manejo del poder tradicional, ¿no? Eso lo permiten estos medios. exactamente. Y hay una capacidad de engaño, por decirlo así, mucho más fuerte, porque uno no se da cuenta. Uno participa y participa alegremente, "Ay, porque me puedo comunicar con mis amigas, con mis amigos, hacer cursos, toda la cuestión, sin saber todo lo que está detrás. En eso lo importante no es para decir, no, qué horror, no se usa. No, no, no. Es para darnos cuenta. Es para darnos cuenta quién está usando a quién. Por un lado. Por otro lado, hay que reconocer que sí democratiza la información y eso también es importante. Vos sabes que en términos complejos la paradoja es la mejor explicación, no la metáfora en el cine, sino la paradoja. Ahí es paradójico, pero así es. Y con eso es con lo que hay que trabajar, pero darnos cuenta de eso. Por otro lado, la relación presencial, y Maturana es muy enfático en eso, no sé, no lo estoy defendiendo, simplemente lo estoy citando. Él dice que las conversaciones no se dan por estos medios, porque para las conversaciones lo importante son las emociones. Y las emociones son las posiciones corporales, las hormonas, la energía que se transmite. Y eso obviamente con estos medios no lo logramos. Entonces yo creo que hay una de cal y otra de arena. Hay cosas muy buenas en la relación personal, directa, presencial, perdón, más bien es la presencial y esta a distancia, pero ambas tienen cosas buenas
y lo que habría que hacer, yo no sé si decirlo como una tendencia, que la alternancia o no alternancia. A mí cuando me preguntaron para el doctorado virtual, yo lo puse virtual semipresencial. ¿Con qué idea? Con que las comunidades de aprendizaje de alguna manera se vean y se relacionen presencialmente. Ok, esa es. Que haya un contacto, ¿no? Que haya una presencialidad pequeña, pero que Así exista. es. Es de Gloria Clemencia Valencia la notificación. Vamos a ver qué me está diciendo. Unirse al Zoom. Pero eso es hasta dentro de media hora. ¿A qué hora es? ¿Qué No, hora 15 tenemos hoy? minuticos, 15 minuticos. Ok. Bueno, respecto al contexto del maestro, digamos que la apuesta principalmente es a generar espacios donde los estudiantes desarrollen pensamiento crítico, porque también las redes sociales nos invaden y las comunidades nos invaden de conocimiento y muchas veces llega a los jóvenes, a las jóvenes, y lo procesan sin filtro. También es una apuesta, ¿no? También es tanta información que no tenemos tiempo de procesar. También es cierto. Eso lo dijo Humberto Eco hace varios años. El problema es el exceso de información que no nos permite procesar esa información, reflexionar sobre ella. En ese entorno, desde la complejidad, ¿cuál sería como la apuesta en evaluación y currículum? Vea, Juan Manuel, yo sabía que con este rollo del currículum íbamos a tener problemas, pues yo no creo en el currículum. O sea, si el currículum lo crean hace 500 años para constituir los estados-nación y es un instrumento político, ¿por qué no lo podemos cambiar? Tenemos que seguir con el currículum. Es obligatorio tener un currículum. No lo creo. Creo que lo que sí hay que tener son unos temas fundamentales de qué es lo que debe de saber una persona colombiana para funcionar bien como ser humano en la sociedad colombiana, qué es lo que no debe dejar de saber esa persona. Y uno hace una lista de temas que además me encantó mucho y se los voy a tomar a los NASA, tejer. Entonces El yo creo tejido que lo que educativo. hay que hacer, exacto, y yo ayer dije, yo ya le tengo la respuesta a Juan Manuel para lo del currículum. Lo que hay que hacer es un tejido Tejido. de temas y además contextualizados. O sea, ponete que el Estado colombiano dice, bueno, tienen que saber leer y escribir. Ok, perfecto. Pero entonces hagamos un tejido y lo contextualizamos. Aprendamos a leer y escribir como Pablo Freire planteaba, ¿verdad? Desde el contexto, decir mi palabra, y mi palabra no la puedo decir desde un discurso universal y único, lo tengo que decir desde mi contexto. Y ese es uno de los planteamientos nuestros, se aprende en la cotidianidad. Entonces yo, para mi gusto, lo que hay que hacer es replantearse eso. Hugo Annan dice, trabajemos con experiencias de aprendizaje. Entonces, el tejido se puede hacer a través de experiencias de aprendizaje, manteniendo los temas que se tienen que... nadie está diciendo que va a hacer cada uno lo que le da la gana, cada universidad poner lo que le da la gana, cada escuela. No, no, no. Tenemos que poner temas nacionales que sean transversales a una educación nacional, pero Más que como un se plan de permitan estudio, ¿cierto? Que un más currículo como un plan de propiamente. estudio que permita hacer un tejido en su contexto. Eso es lo que yo pienso. Es un plan de Y desde las estudio experiencias tejido, de las obviamente. comunidades. Exacto, es un plan de estudio que se pone en práctica a través de experiencias de aprendizaje y que se van tejiendo desde la cotidianidad, desde el contexto. Eso sería mi propuesta. A mí me encantó la apuesta que usted hace sobre la evaluación. ¿Cómo, digamos, sería como una educación o cómo haríamos la evaluación? En ese momento, digamos que estamos en un proceso, digamos, dejando el currículo suspendido, porque prácticamente en este entorno de pandemia el currículo ha estado suspendido, el plan de estudio sigue, pero también ha mutado, ¿cierto? Y la evaluación también, los sistemas institucionales de evaluación también prácticamente muchos tienen una pausa, otros están resignificando, otros están simplemente contando con dos, aprobó, no aprobó, consiguió, no consiguió. ¿Cómo piensas que sería el sistema de evaluación, Bueno, a mí digamos, idóneo? Complejidad. me encanta lo que estás diciendo y que pasó con la pandemia, porque ya no los pueden tener a uno tras otro.
viéndole la nuca, como Sí. decía ayer Jair, a todos La ocasión calladitos de y la nuca. controlándolos de que no se copien, ¿verdad? De que Ajá. no vean lo que dice el compañero, de que no lleven, como decimos nosotros, forros, yo no sé cómo le llaman ustedes, cuando El uno lleva ese chancuco, tipo, se le dice el acá. champuco, todo eso les desapareció. Entonces, les pone al sistema tradicional un reto. Entonces, ahora, cómo los voy a evaluar? Ah, qué bonito. Pero hay una cosa que yo siempre he creído. Cada propuesta pedagógica tiene su propuesta de evaluación. Yo no creo en las evaluaciones estandarizadas. Yo creo que cada propuesta tiene su tema de evaluación. Su propuesta de evaluación. Hay principios para mí que deben estar en las evaluaciones, principios básicos como, por ejemplo, la evaluación para mí no es para castigar a la persona. O sea, eso debe desaparecer como método de control y de castigo. Es un proceso, es un elemento más, una herramienta más para hacer crecer a la persona en su proceso de aprendizaje. Eso es lo básico que tiene que tener una Evaluación propuesta de formativa, evaluación. digamos, más, ¿cierto? Como evaluación formativa. Y para mí eso es, con esos dos principios básicos, o sea, uno, que no sea ni controlar ni castigar, y otro, que sea lo positivo, o sea, favorecer, profundizar, ampliar el aprendizaje. Esa es para mí la base. Y luego cada propuesta elabora su propia propuesta de evaluación, porque va a ser muy diferente en una carrera científica de laboratorios, en una carrera educativa, en un contexto tal, por ejemplo, NASA, ahí en el campo, en un contexto marginal. O sea, cada uno va a hacer sus propias propuestas. ¿Por qué? Porque esas propuestas valorativas van a estar en función de los interlocutores. No van a estar solo en función, oiga, y estoy diciendo solo, en función del contenido. La propuesta de evaluación no tiene que es para saber si vos entendiste y si vos te aprendiste el contenido. Es para ver la capacidad tuya para contextualizar ese contenido, porque eso es lo que te va a servir en procesos de aprendizaje, no si te lo memorizaste o no. Entonces, ahí, claro, ahí hay otro cambio sustantivo. Y ese cambio sustantivo lo tenés que hacer en base a los interlocutores y no al contenido solamente. Sí, vamos a evaluar el contenido, obviamente. Si yo te estoy dando un taller de mediación, mi propuesta, cuando yo te evalúo, digamos, un ensayo, lo voy a ver desde el tema que estoy desarrollando. Pero luego, el contexto me lo das vos y voy a trabajar con vos. Entonces, las debilidades que yo pueda ver, los hallazgos, porque siempre la evaluación va a lo malo, a lo que no sabes. Y lo que sabes no se valora. Bueno, más o menos. Yo creo que por ahí te doy Yo, algunas pistas de lo que yo pienso. doctora Cruz Prada, muchísimas gracias por su tiempo. Este era el objetivo, digamos, de esta breve entrevista, aperturar esos tres conceptos desde la digitalidad, bueno, desde este presencialidad digital más bien, desde el currículo más bien, desde el plan de estudio y la evaluación. Yo le agradezco muchísimo su tiempo y bueno, seguimos en Yo te diría que digas la presencialidad digital, no, la presencialidad virtual, Ah, ok, porque la ok. virtualidad es muy grande, ¿me entendés? Un Sí, más cuadro, una amplia. pintura es virtual, una canción es virtualidad, pero aquí hay una presencialidad en entornos virtuales, una en presencialidad virtual, y eso le da totalmente el toque exacto a lo que significa esta presencialidad, Vale, muchísimas gracias. a través de medios digitales. Ajá. Ok, Y estos pura ambientes vida, nos virtuales. vemos al ratico. Yo creo que ya Gloria me está diciendo, ya, Gracias. chao.